5 de la tarde, 5 minutos. Bienvenidos a Tertulia Región Caribe, a nombre de Bastidas Televisión, del portal extranoticias.com.co. Hoy con dos invitados especiales y con temas muy transversales ligados al debate electoral del próximo 26 de octubre. Hoy, como de costumbre, me acompaña Manuel de la Rosa Manotas y hoy estamos de plácemes porque además de estar a través del canal Claro 104 en la ciudad de Barranquilla, también tenemos Cable Express en el municipio de Soledad, canales 33 y 102 y Cable Éxito en el canal 87. Manuel, bienvenido, buenas tardes. Muy buenas tardes, Víctor, y de verdad que son dos invitados muy especiales, el magistrado del Consejo Nacional Electoral, Jaime Luis Lacutir, y el abogado Rodolfo Juan. Bienvenidos a Tertulias Región Caribe y vamos con una breve reseña de cada uno de nuestros invitados. Rodolfo Quant, asesor jurídico y de blindaje electoral en la campaña de Duque presidente, se desempeñó como representante de la campaña y director de la asesoría jurídica en todo el departamento del Magdalena. El doctor Rodolfo Quant es un especialista en temas electorales y ha tenido una trayectoria impecable en el ámbito electoral, asesorando diferentes candidatos, hoy día electos en los cargos a los que aspiraban. El magistrado del Consejo Nacional Electoral, Jaime Luis Lacutir Peñalosa, nació en Villanueva, departamento de La Guajira. Es abogado graduado de la Universidad del Norte, especialista en Derecho de los Negocios de la Universidad Externado de Colombia y magíster en Gobierno y Políticas Públicas de la Universidad de Columbia. Bueno, vale la pena decir que también tendremos muchas llamadas al aire. Ya estamos anunciando las líneas telefónicas para las llamadas que sean pertinentes. Bueno, doctor Jaime Luis Lacutir, gracias por venir de la ciudad de Bogotá a esta tierra también de sus afectos. Y comencemos por hechos noticiosos. ¿Cuáles son los casos que estén hoy reportados como de transhumancia electoral para comenzar a hablar del Departamento del Atlántico? Bueno, Víctor, primero que todo, pues muy buenas tardes. Un cordial saludo para ti, para Manuel y por supuesto para el doctor Rodolfo. Agradecerles esta invitación para que a través de estos micrófonos podamos desde el Consejo Nacional Electoral llegarle a las regiones. El Consejo Nacional Electoral no tiene oficina en ninguna parte del país diferente a Bogotá y estos espacios son los espacios expeditos para poder llegar a las regiones, a las comunidades. Muchas gracias por la invitación. Frente a la pregunta, existen en la región Caribe ya algunas alertas tempranas sobre transhumancia electoral. En mi departamento, La Guajira, arranco por allí, existen unos municipios que ya se ha iniciado indagación preliminar sobre transhumancia actual y transhumancia histórica. Municipios como Urumita, en La Guajira, Barrancas, el municipio de La Guajira, y también La Jagua del Pilar, en donde se ha hecho mucho énfasis, ha hecho mucho eco alguna frase que dije hace algunos días, que en La Jagua del Pilar hay más votantes que habitantes. Es un municipio pequeño de aproximadamente 3.800 habitantes, pero votan 5.000 personas. Algo inexplicable, pero que efectivamente se está presentando en época electoral. Es un tema que ya estamos revisando. Para el caso del Departamento del Atlántico se ha generado unas alertas tempranas en el municipio de Suán, en el municipio de Piojó. En el caso de Barranquilla, para hacerles referencia a algunos datos específicos, hoy van aproximadamente unos 45.000 ciudadanos que se han inscrito para votar en estas elecciones en el distrito de Barranquilla. Es una cifra promedio si miramos cómo se comportó hace 4 años, que para la época iban 43.000 inscritos, es decir, que está dentro del promedio. Normalmente la gente está viendo a Barranquilla como una ciudad, como un buen destino para vivir por todo lo que está produciendo Barranquilla desde el punto de vista laboral y lo ven como un buen sitio para venir a sentarse y a residir, y esa es una de las causales por las cuales pueden inscribir la cédula. Pero también como dato adicional voy a hacer referencia a dos. En Cartagena, por ejemplo, está pasando una situación totalmente diferente. Hace 4 años, para junio del 2015, para las elecciones locales del 2015, en Cartagena iban 7.000 inscritos. Hoy, 4 años después, y para las elecciones locales del 2019 van 21.000 inscritos, es decir, se ha multiplicado por 3
la cantidad de inscritos en Cartagena. Y para terminar, en el municipio de Magdalena, por ejemplo, recientemente nos llegó una queja del municipio de San Zenón, Magdalena, y la queja encabezaba diciendo que en San Zenón, Magdalena, votan hasta los muertos. Es una situación que estamos revisando, estamos filtrando con diferentes bases de datos todas estas quejas de la ciudadanía para tomar acciones y dar resultados mucho tiempo antes de las elecciones. En cuanto al caso de Barranquilla, ¿se puede determinar si es verdaderamente traslado de vivienda a la ciudad de Barranquilla o movimiento interno de la ciudad? Y en el caso de Swan, ¿por qué se prenden las alarmas? En el caso de Barranquilla, cuando te hablo de que hay 45.000 inscritos, te puedo decir con toda seguridad de que son gente que viene de inscribirse de otros municipios, no son traslados internos. No es que está cambiando el puesto de votación, lo que está cambiando es la ciudad de votación. Entonces, digamos que hoy tenemos unos 45.000 nuevos inscritos para votar en Barranquilla, pero vuelvo y le digo, no es una situación que genera alerta porque está dentro del promedio frente a los años anteriores y para una ciudad de la población de Barranquilla. Es lo primero. En el caso de Swan hemos identificado porque frente al comportamiento de hace 4 años, para esta elección se ha incrementado el censo electoral de personas inscritas. Ya se están iniciando las investigaciones para determinar de dónde son esas personas, si efectivamente hacen parte de los residentes del municipio o si efectivamente es algún fenómeno de transhumancia que se está presentando. Para ir en paralelo, magistrado, doctor Rodolfo Juan, usted hace parte de la organización electoral, usted es experto en derecho electoral. ¿Qué contempla la norma? Porque sabemos que ha habido muchas modificaciones que ahora no se quedaría simplemente en el titular de prensa que hubo transhumancia electoral, sino que hay unos castigos y de pronto ahorita transitamos a los delitos electorales como tal. Bueno, es de resaltar aquí la ley 1864 del 2017, que le llaman la ley fantasma también porque los señores congresistas la aprobaron y la desconocen además. Es un avance. Pero ¿cómo así que la aprobaron? Dentro de la política criminal del Estado, particularmente, porque si miramos unos antecedentes, las estadísticas de los delitos electorales, o sea, generalmente no habían condenados por ese tipo de delitos. Esta ley es muy rigurosa, además que tiene penas que oscilan entre 4 y 9 años de prisión y con la gran particularidad que no son excarcelables. El tema de la transhumancia electoral tiene como fuente la Constitución en su artículo 316, que establece que para las elecciones de autoridades locales solamente podrán participar las personas residentes en ese municipio. Y eso tiene una razón de ser, ya que las decisiones de los municipios la deben tomar son las personas propias de allá, porque históricamente se ha presentado que personas de ciudades o de municipios cercanos o lejanos son las que en última toman las determinaciones y eligen funcionarios que si no se diera por esa circunstancia no se daría esa elección. En la Constitución de 1991 se inspiró en que las autoridades locales deben ser elegidas por los lugareños. Hay en esta ley 1864 dos nuevos delitos. Primero, que la persona que miente, que falsea la verdad para decir que es residente en ese municipio, también está comprometida penalmente y está sujeta a una sanción penal. Y la persona que hace el trasteo de votos con el propósito de variar la voluntad popular de ese municipio también queda incurso en ese delito. El Estado ha hecho una política criminal sobre estos delitos electorales, desde luego que no han sido muy publicitados, y si se da en realidad la aplicación de la ley, yo creo que van a haber muchos condenados por estos delitos. Pero me llamó la atención de la ley fantasma, la aprobaron los congresistas, nuestros legisladores, pero no la conocen. No la conocen. Mira que esta ley
es de puño firme, sobre todo en el tema de financiación de campañas políticas. Pasar los topes no tan solo da como consecuencia la pérdida de investidura, sino que da como consecuencia de 4 a 9 años de prisión. Y para los financiadores de las campañas, que también a veces en su mayoría son ocultos, también hay penalización entre 4 y 9 años de prisión. Cualquier persona que haga una donación, sea económica o en especie, tiene la obligación de hacer la publicación en cuentas claras en su declaración de renta y que todo el mundo se sepa que es un donante de esa campaña. Al no hacerlo, queda comprometida su responsabilidad y está sujeto a una sanción de orden penal. Víctor, aquí yo quiero intervenir un poco frente a este tema. El 64 del 2017 se penalizó, bien, como lo decía el doctor Rodolfo, con una pena de 4 a 9 años. Pero ojo con esto, no solo para la persona que se declare trashumante. Anteriormente solamente se mandaba a votar al sitio donde había votado en la anterior oportunidad, hoy va para la cárcel, cuando se demuestre que efectivamente es una persona trashumante, pero no solo para él, también al que lo conmina, también aquel candidato que le dice, venga, vaya, inscriba la cédula en otro municipio que yo le voy a dar una dádiva o le voy a dar algún regalo porque usted vaya, inscriba la cédula ya. La pena se extiende para la persona que lo conmine o lo invite a hacer esa conducta reprochable. ¿Qué tan fácil es demostrar quién pagó por esa inscripción fraudulenta? ¿Cómo se constituye una prueba en ese caso? A través de la colaboración de la persona que ha sido declarada trashumante. Él de una u otra manera tendrá que declarar por qué razón, qué lo motivó a inscribir la cédula en ese otro municipio donde él estaba residiendo y que decide ir a inscribir la cédula en otra parte. Pero como hay unas alertas tempranas, para usar el término que usted empleó al inicio de esta conversación, el ciudadano que quiere colaborar, que quiere que haya un voto transparente, ¿cómo hace para contribuir, entregar insumos y la autoridad electoral, las autoridades en general tomen medidas? Bueno, lo primero, Víctor, es que precisamente, como te lo decía ahorita, de parte de la Registraduría y del Consejo Nacional Electoral se están generando unas alertas tempranas. Nosotros semanalmente le estamos haciendo seguimiento a todos los municipios del país a ver cómo se está conformando o cómo se está comportando la inscripción de cédulas en cada municipio. Por eso, para cada departamento y para cada municipio sabemos semanalmente dónde se está incrementando y dónde no. En aquellos municipios donde se está incrementando de manera significativa el número de inscritos, se están tomando decisiones judiciales de manera inmediata. Eso es una manera de saberlo. La otra es a través de la denuncia de las comunidades. Hay varios canales abiertos. Está el sistema Uriel. Hemos hecho algunos convenios con la Fiscalía, la Procuraduría, la Contraloría General de la Nación y toda la red de veedurías que están dispuestas para que las personas presenten las denuncias cuando evidencien que se está dando casos. Por ejemplo, ahorita con el doctor Rodolfo conversábamos un caso muy puntual de un municipio de La Guajira, como es el caso de Urumita. A través de estos canales de comunicación que tiene el Consejo Nacional Electoral, llegó un video de un ciudadano que mostró que indígenas arhuacos estaban llegando al municipio de Urumita, bajándose de camiones a inscribir la cédula en el municipio de Urumita. Cuando ese municipio no tiene presencia de comunidad arhuaca, no hay historia de comunidad arhuaca en el municipio y llamó mucho la atención de que por qué tantos arhuacos están llegando a inscribir la cédula en Urumita. Inmediatamente, con base en ese video, el Consejo Nacional Electoral inició una investigación administrativa en ese sentido y compulsó copia a la Fiscalía. Yo quiero hacer una acotación que es importante, y es que hay una resolución del Consejo Nacional Electoral que permite que cualquier persona se acerque a hacer una inspección a los registros diarios que se hacen para el tema de inscripción de cédulas. Y recientemente, me corrige el magistrado, el Consejo Nacional Electoral tomó algunas medidas y fue permitir que se creen las veedurías municipales y departamentales que tienen unas facultades especialísimas para ejercer una vigilancia puntual, no solamente sobre el tema de inscripción irregular de cédulas, sino sobre el tope de las campañas, como para permitir de que la comunidad sea la vocera y la salvaguarda de la democracia. Así es, doctor Rodolfo. Tiene toda la razón.
Una inquietud. Usted está hablando del proceso de inscripción de cédulas que está en estos momentos efectuándose, pero se me ocurre que del pasado ya viene un traslado de votantes y están zonificados y siguen votando en esos mismos sitios. ¿Eso se puede hacer una depuración hacia atrás para determinar que esas personas no viven en ese sector o no viven en ese municipio? Sí, Manuel, es un tema de mucha actualidad. Es lo que tradicionalmente se llama como transhumancia histórica. Es la transhumancia vieja, no las inscripciones que están haciendo para votar ahora, sino lo que han hecho en el pasado. Quienes hacen esta práctica normalmente legalizan la inscripción en elecciones a Congreso o elecciones a presidente, porque normalmente esas elecciones no se impugnan. Recientemente el Consejo de Estado tomó una decisión frente a transhumancia histórica y le dijo al Consejo Nacional Electoral que venía con una línea de que las inscripciones anteriores no se tocaban, ya estaban legalizadas, lo que usted decía. Hoy el Consejo de Estado nos dijo, no señor, Consejo Nacional Electoral, siempre y cuando medie una denuncia y aporten las pruebas que logren determinar que efectivamente hay una transhumancia histórica, es deber del Consejo Nacional Electoral conocer sobre esa transhumancia histórica y tomar las decisiones del caso. Porque algo que se ve mucho el día de elecciones Sí, es total. precisamente el transporte de un lado a otro de votantes, ¿no? Así es. Bueno, ustedes están trabajando, yo no diría el minuto a minuto, pero sí de manera permanente, Registraduría, Consejo Nacional Electoral, haciendo cruce de base de datos sobre esta información. Sí, por supuesto. La organización electoral son dos entidades, Registraduría Nacional del Estado Civil y Consejo Nacional Electoral. A la Registraduría le corresponde todo el proceso electoral, a nosotros lo que tiene que ver con escrutinios. Trabajamos de la mano, trabajamos como en organización electoral y estamos trabajando en conjunto y en equipo para atender todos estos temas, entre ellos los procesos de transhumancia. Una primera parte de este bloque de Tertulia Región Caribe es, hoy las normas se endurecieron, tanto para el que paga para el traslado como aquel que peca. Así es. Indudablemente, hoy por hoy no solo se endurecieron, sino que se penalizó. Anteriormente solamente era una sanción administrativa. Hoy, la persona que haya sido declarado transhumante está expuesto a ir a la cárcel de 4 a 9 años. Y no solo la persona que inscribió de manera irregular su cédula, sino aquel que lo convidó, aquel que lo llevó a que lo hiciera por alguna razón. ¿Qué tan fuertes son esas penas en su opinión particular? Pues son fuertes, de 4 a 9 años de ¿Proporcional? cárcel, proporcionalmente es unas penas fuertes. De pronto el doctor Rodolfo tiene más experiencia en esos temas penales, pero a mi modo de ver es un gran avance. Anteriormente Sí, solamente había una nada, sanción administrativa, hoy se claro. castiga con pena de 4 a 9 años de cárcel, que se puede incrementar cuando el que lo hace es un servidor público. Bueno, la registraduría optó por una publicidad y creo que le dio instrucciones precisas a los registradores o al personal supernumerario que tiene a cargo la inscripción de personas, y previamente le dicen, por favor, lea el artículo correspondiente, que si usted falta la verdad, porque cuando se hace la inscripción se hace bajo la gravedad de juramento. Si usted no es residente en este municipio, está incurso en este delito. Una labor que está haciendo la registraduría bien hecha, y ahí se configuraría el elemento del dolo, ya que la persona que a sabiendas que está cometiendo un delito aún se inscribe, está sujeto a la sanción penal, que en mi criterio es bastante fuerte, sobre todo que no tiene la condición de excarcelación. Yo creo que hay delitos que socialmente de pronto la gente pensaría, pero yo creo que por el rescate de la democracia vale la pena. Sí. Bueno, el ciudadano siempre tiene muy, digamos, poco cree en la normativa que existe en términos generales. ¿Cómo hacer aplicar esas normas que están establecidas para que avancemos hacia un proceso democrático mucho más robusto, mucho más transparente? Bueno, yo creo que en la eventualidad que se hagan efectivas las primeras judicializaciones y condenas por ese tipo de delitos, yo creo que si al futuro la gente tomará el escarmiento. Porque es que generalmente, y no es una mentira para ocultar, que en los procesos electorales inclusive tomaban la gente en flagrancia, comprando votos,
y al día siguiente no pasaba nada. Decían que estaba ebrio o algo y no pasaba nada. Estas nuevas normas y con fiscales especializados en temas electorales, bueno, ya dieron los primeros resultados. Yo creo que Barranquilla es un ejemplo fehaciente de ello y yo creo que ese es el comienzo de este camino que ojalá sirva a la democracia en grado sumo. Víctor, frente a ese tema, yo tenía, o más bien tengo una opinión, comparto un poco la opinión de un gran penalista muy conocido como el doctor Iván Cancino. Él, a pesar de tener una vocación penalista, dice que él considera que incrementar las penas, incrementar los delitos no disminuye la comisión de ellos. Yo además soy un partidario de que haciendo pedagogía, llegándole a la gente a través de estos canales de comunicación en las regiones, haciéndole ver, educando a las personas, haciendo campañas de socialización, de capacitación, de pronto se puede prevenir bastante esta cantidad de delitos. Hemos encontrado, usted lo decía ahorita, hasta los mismos políticos, hasta los mismos candidatos ni siquiera conocen que existen unos nuevos delitos electorales y que existen inclusive unos delitos que están establecidos de hace años, pero que no sabían que existían. Claro, no solamente que el ciudadano sea consciente en cuanto a ser honesto él, sino también el compromiso que tiene con su democracia, con su país, de denunciar los hechos que además saltan a la vista en muchos casos, ¿no? Así es. Tener el valor civil, por supuesto. Denunciarlos. Para eso, como lo decía el doctor Rodolfo ahorita, el Consejo Nacional Electoral previó la posibilidad de constituir unas veedurías electorales para que a través de la comunidad lo que no nos llegue por alguna denuncia oficial, pues que sean los veedores que denuncien en cada municipio, porque además, como le decía, es muy difícil nosotros desde Bogotá tener la lupa y los ojos puestos en todos los rincones del país. Y yo pienso que es una oportunidad, magistrado, de que la comunidad constituya esas veedurías que son sanas, que es un pulmón de la democracia, que la gente tenga la oportunidad de revisar las campañas, porque yo creo que el tema de cuentas claras no tan solo es subir una contabilidad al internet, sino que la realidad electoral tiene que verse reflejada y las costumbres políticas tienen que cambiar. Yo creo que la parte de la educación debería estar comprometida, porque de pronto estamos a espalda a eso, solamente se viven los procesos electorales en tiempo de elección, cuando debería ser una dinámica constante de que la democracia se viviera en nuestra sociedad. Yo creo que sería un apunte de civilidad. Colegios y universidades. Colegios y universidades, eso sería algo importante. Generalmente la juventud está de espalda muchas veces al tema democrático, pero yo creo que sería un papel importante que la educación participara en todos sus escenarios, desde la primaria, en inculcar los valores de la democracia. De hecho, Manuel, tú debes recordar, desde hace tiempo se está pregonando por tener una cátedra de democracia en la educación primaria y secundaria de todos nuestros niños. Sería un gran avance porque desde allí se va construyendo país y se va descubriendo una buena democracia. Usted cuando hablaba de Barranquilla como ejemplo, ¿estamos hablando del caso Merlano? Bueno, es el caso más sonado a nivel nacional. Ya, pero es un ejemplo claro de que sí existe una legislación y que sí existen unas consecuencias y que las consecuencias son realmente duras. Ahí miramos, además de un requerimiento penal, la pérdida de investidura, que yo creo que es uno de los peores castigos que se le puede hacer a un dirigente, a un político, que la muerte política es lo peor que le puede pasar a un ser humano que cree y ha vivido de la política. Bueno, estamos en Tertulias Región Caribe a través de Bastidas Televisión, canal 104 de Claro. Igualmente estamos a través de Cable Express, canales 33 y 102, y de Cable Éxito, canal 87. Vamos a una breve pausa. Les propongo que al regresar hablemos de topes electorales. ¿Me parece? Me parece muy bien, y también recordarte que es la oportunidad para decirle a los oyentes, a los televidentes, a los candidatos, que tengan en cuenta que hoy escalaron 5 conductas que estaban previstas desde la parte administrativa a la órbita penal. Es muy importante, doctor Rodolfo, que
abordemos este tema. El caso de topes electorales, de la cual hablabas ahorita, Víctor, anteriormente se sancionaba simplemente con poner una multa. Aquel que no aperturó la cuenta de campaña, aquel candidato que no tuvo gerente de campaña, aquel candidato que no ingresó a la cuenta de la campaña el total de los recursos que dispuso para eso, simplemente se sancionaba con una multa pecuniaria. Hoy por hoy, quien incurra en esas prácticas está expuesto a cárcel, tanto el candidato como su gerente de campaña. Entonces, muy seguramente va a estar muy difícil que los candidatos consigan gerente de campaña porque van a haber bastante rigurosidad en la aplicación de estas normas. Y no solo eso, sino los aportantes a la campaña generalmente estaban detrás del telón, contratistas que sacaban por debajo de la puerta, metían una bolsa negra. Todas esas conductas están penalizadas. Y cualquier aportante, porque es que la gente piensa que es que dar una valla de publicidad no es un aporte, o entregar el carro no es un aporte, eso es un aporte en especie, pero tiene que ser representado evidentemente en dinero y cada uno de los aportantes debe hacer su declaración frente a cuentas claras y frente a las autoridades electorales. Vamos a una pausa, ya regresamos a Tertulias Región Caribe. ¿Necesitan empleo bien remunerado? Sodetrans y Transdías se lo garantizan. Si quiere ser conductor, llame al PBX 3819-100, extensión 102. ALCO, alta consultoría en comunicaciones, expertos en contenidos y grandes eventos. Extranoticias.com.co, el portal de noticias del Caribe. Fundación para el Desarrollo Empresarial Marca, facilitadores en gestión comercial. Contáctanos al 313-618-6400. Dream House, te ayudamos a encontrar la casa de tus sueños. Contáctanos al 313-618-6400. En Ceiba Business School tenemos un modelo de aprendizaje capaz de hacer de ti el mejor profesional. Queremos retarte y conectarte con la realidad y todo lo que vas a enfrentar en el mundo exterior, que cada vez está más interconectado, que cambia mucho más rápido y que requiere un profesional con una visión global. Acompáñanos a crear el futuro de Barranquilla y el país. En Ceiba hacemos realidad tu sueño de ser profesional y especialista. Cada peatón es una familia. A ti te esperan en casa y al peatón también. El peatón es el número 1. Alcaldía de Barranquilla, capital de vida. Baja la muerte de tu moto poniéndote el casco, usando el chaleco, respetando las señales de tránsito cuando tomas y no manejas. Respetar las normas de tránsito protege tu vida. Alcaldía de Barranquilla, capital de vida. En CTV Barranquilla. Hola amigos, yo soy Shirley Camacho y los invito para que estén muy pendientes porque próximamente se acerca la nueva temporada de Un Nuevo Día, en donde vamos a tener nuevas sesiones para todos ustedes. Sección de belleza, sección de salud, sección de deportes y muchísimas sorpresas más. Así que todos muy pendientes y conectados a CTV Barranquilla. Un nuevo día, empieza la mañana, levántate con ganas. Productos variados, sacados de los granos del maíz, llevados directamente a tu hogar, alimentos de tradición y naturalmente saludables, todos al mejor precio y fácil de adquirir. Tu familia los amará y crecerán fuertes y sanos. Tu maíz. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Yo soy Sara Ibáñez y los invito a sintonizar Todo Legal los miércoles y los viernes a las 10 de la mañana, donde tocamos temas jurídicos pero de una forma sencilla, práctica, derecho y tecnología. ¿Y dónde más podía encontrarnos si no es aquí, en CTV Barranquilla? A pesar de que nacemos, el globo ocular está desarrollado, el sistema visual está inmaduro
Uno no ve con los ojos, sino con el cerebro, y tenemos que aprender a ver. A los 3 años más o menos tiene un 20-50 de agudeza visual, alcanza su madurez visual hasta los 9 años. Por eso es importante detectar cualquier patología en este periodo crítico de desarrollo visual para poder hacer un tratamiento oportuno y evitar deficiencias permanentes. Los defectos refractivos más frecuentes son las miopías y el astigmatismo. Cuando los niños nacen, la gran mayoría tienden a ser hipermétropes, pero con el proceso de metropización puede convertirse en la miopía, y tienen un astigmatismo en la gran mayoría contra la regla, que a partir de los 3 años empiezan a presentarse astigmatismo con la regla. Y eso, si se detecta algún defecto refractivo importante que se considera fuera de lo que uno considera fisiológico, es importante dar una corrección óptica adecuada para evitar ojos perezosos, que es lo que nosotros llamamos ambliopía. La salud ocular de nuestros niños está en manos de los adultos que estamos en su alrededor, principalmente de los padres y de los pediatras. Por eso es importante tener en cuenta estas valoraciones oftalmológicas desde temprana edad. Si vemos en nuestros hijos que se acercan mucho para leer, para ver televisión, si presentan rascado continuo en los ojos, irritación ocular, es importante tener una valoración oftalmológica. Al ser niños, son personitas que están corriendo, están metiéndose cositas sucias, las manos sucias en los ojos. Entonces es importante recomendarle una buena higiene, evitar que estar donde haya polvo, tierra, usar perfume fuerte, detergente fuerte, que utilicen cuando vayan a hacer actividades de estudio, que tengan una buena iluminación, que no abusen del computador, del celular, de la tecnología, para evitar cansancios visuales y problemas acomodativos más adelante. Barranquilla enamora por sus parques, por su malecón, por sus calles y también por su gente. Aprovecha hasta el 28 de junio el pago del predial sin intereses de mora. Con tu contribución, la ciudad no para de crecer. Alcaldía de Barranquilla, capital de vida. Come contigo, duerme contigo, vive contigo. Tu mascota es otro miembro de la familia. Por eso merece lo mejor de los mejores. Petme. Desenreda tu mente. Evita que ésta te controle a ti. Salud Mental Positiva, lunes, martes y jueves, 10 de la mañana. Llama y participa en vivo y en directo. La Universidad del Atlántico, en conjunto con la Fundación Instituto de Salud Mental del Caribe, FUNISAM, te ofrecen el Diplomado en Atención Primaria en Salud Mental. Inscripciones abiertas al 300-800-6881 y 300-473-5918. barbara.ballesteros@mail.uniatlántico.edu.co y diplomados.funisam@gmail.com. Carrera 49C, número 101-122. En CTV Barranquilla. Bueno, estamos de regreso en Tertulias Región Caribe. Estamos en directo por el canal 104 de Claro, los canales 33 y 102 de Cable Express y el canal 87 de Cable Éxito. Bueno, vamos con las 5 conductas que se acostumbran como delitos electorales que ahora han sido elevados ya a una categoría de carácter penal. Manuel, la ley 1864 del 2017 elevó a conducta penal y sanciona con cárcel entre 4 y 9 años de cárcel 5 conductas nuevas. Una de ellas es la elección ilícita de candidatos, tráfico de votos, financiación de campañas electorales con fuentes prohibidas, violación de topes o límites de campañas electorales y omisión de información del aportante. Por ponerte un ejemplo, vamos a la primera. Elección ilícita de candidatos. Hemos visto a lo largo y ancho del país y aquí en la costa caribe que candidatos al consejo, a la asamblea, alcaldes y gobernadores se eligen sabiendo que están inhabilitados. Viene una demanda electoral, luego demandan la elección del candidato y a la vuelta de un año y medio la autoridad competente determina que la persona estaba inhabilitada para aspirar
y lo separan del cargo. Hoy esa conducta se penalizó. La persona que se haga elegir sabiendo que está inhabilitado está expuesto a una pena entre 4 y 9 años de cárcel. ¿Y el partido que avala? También incurre en sanciones el representante legal del partido y los partidos que avalan candidatos que están incursos en un problema como estos. Bueno, pero siempre ocurre que, bueno, en este país estamos acostumbrados, usted lo decía, hay veces pesa más el capricho que otra cosa. Bueno, hay una persona que está inhabilitada y persisten en que se elija. Eso hoy, ¿en qué cambió respecto a lo que estaba pasando anteriormente? Por supuesto, como te decía ahorita, la persona que lograba obtener un aval de un partido y además de eso se hacía elegir estando inhabilitado, anteriormente estaba expuesto a una demanda de nulidad de la elección y a la vuelta de un año o de un año y medio, de 2 años, se declaraba que la persona no podía haber sido elegido y simplemente se separaba del cargo y era condenado. Hoy, además de ser separado del cargo, está expuesto a una sanción penal de 4 a 9 años de cárcel. ¿Esto implicó algún cambio al interior de los partidos en el proceso para emitir esos avales? Por supuesto, no solo esto, sino desde años atrás, los partidos deben ser mucho más rigurosos al momento de expedir un aval. Ahora se estableció la ventanilla única del Ministerio de Interior, donde se revisa la hoja de vida del candidato y donde sale un reporte de cómo se ha comportado él en el pasado, en su vida pública o en su vida profesional. Allí sale cuántas demandas tiene la persona, si fue condenado, si tiene alguna inhabilidad, y el partido tiene ese soporte para determinar si al final le da el aval o no. Y por supuesto, al momento de manera discrecional otorgarle un aval, también asume la responsabilidad del candidato que está avalando y que a futuro termine con problemas. No veo por aquí el tema de la publicidad anticipada. La conducta de hacer publicidad de manera extemporánea sigue siendo sancionada administrativamente. Aquella persona que como candidato, bien que lo haga al momento de recoger las firmas cuando se postula por un grupo significativo, o la persona que ya siendo candidato por un partido tradicional y decida hacer publicidad de manera extemporánea y lo denuncia y se evidencia que lo está haciendo, está incurriendo en una sanción administrativa que se tipifica con una multa pecuniaria o con una sanción pecuniaria simplemente, pero desde el punto de vista penal no está sancionado. ¿Y cómo se califica la publicidad? Porque hoy en día con las redes sociales uno puede poner a rodar el nombre de una persona como posible candidato y ya de alguna manera eso es una publicidad. Manuel, todavía nosotros en Colombia seguimos mirando y desde la autoridad electoral mirando la publicidad política como tradicionalmente se ha hecho en espacio público. La persona tiene 60 días antes de las elecciones permitido hacer su publicidad de manera abierta. Solamente 60 días lo puede hacer. En redes sociales se está dando un debate a nivel mundial sobre qué es lo que es la red social y qué es lo que usted publica. Digamos que todavía el país no ha tomado una decisión con relación a en qué momento usted está haciendo una publicidad en su cuenta personal. Hay criterios de expertos en tema de redes sociales que dice que la red social suya, su cuenta de cualquiera, de Instagram, de Facebook, es muy personal y usted publica ahí lo que usted quiera siempre y cuando no esté cometiendo algún delito en contra de otra persona. Entonces digamos que es un debate que todavía el país está en mora de hacerlo, pero que todavía no se ha reglamentado de manera puntual. Pero como hay unas licencias, lo que uno advierte ahí es que hay una licencia o hay unas licencias por el tema de la falta de control, de regulación sobre las redes sociales. ¿Cómo se maneja ese tema con los topes de los que estamos hablando, doctor Rodolfo? Bueno, el tema de topes, lo que pasa es que si yo contrato un servicio en redes, debo demostrar esos gastos y debo aportarlos como gastos de la campaña. Porque las redes sociales también, por lo menos yo voy a mandar 1 millón de mensajes por un sistema de telefonía. ¿O de correo masivo? O de correo masivo. Si la empresa intermediaria tiene algún costo y me demuestran que yo hice un pago, evidentemente yo estaría tal vez incurso en un delito. Por eso es tan importante que el gerente de la campaña tenga la conciencia de que es cada cosa. Ahora, doctor,
Yo quisiera hacer alguna acotación que es importante. Lo que pasa es que hay una definición legal de lo que es una propaganda. La propaganda, en la definición legal, es la invitación a votar. Cualquier cosa que no sea eso se sale de la definición y dejaría de ser una propaganda política. Entonces, tendría que hilar delgado la jurisprudencia del Consejo de Estado en su orden para que dijera que otras cosas jurisprudencialmente o la ley entrara a regular de alguna forma que otras cosas se entienden por propaganda política, porque cuando hay una definición, generalmente la autoridad correspondiente se tiene que atener a lo que está establecido que es una propaganda. Pero a ver, es que ahora, miren ustedes que hay una forma de hacer propaganda y es a través de la noticia. Hay gente que hace noticia y con eso publicitan una candidatura y eso legalmente no hay un encuadramiento típico de la conducta de propaganda, porque únicamente la normatividad expresa que la propaganda política es aquella que va dirigida a convencer al elector o a pedir al elector que vote por un determinado candidato. Claro, pero antes de convencerlo o llamarlo a que vote por determinado candidato está el posicionamiento de ese nombre, la recordación, una cantidad de cosas que funcionan para cualquier producto, ya sea comercial o político, sin necesidad de que diga vote por fulano de tal, pero hace parte de una campaña publicitaria encaminada a invitar a votar por esa persona. No sé. Sí, digamos que esa es una de las prácticas que se acostumbra mucho a hacerle sacadilla un poco a la norma y generar esa publicidad política expectativa. Digamos, la persona dice, Pedro es el bueno, o este es el bueno, y resulta que el bueno es un apellido que termina siendo el candidato a la alcaldía de determinado municipio, pero utilizan algunos términos que van acorde al candidato para ir generando con mucho tiempo de antelación una publicidad para posicionar a un candidato. Tiene usted toda la razón en ese sentido y eso es una práctica que ojalá deje de hacerse en términos electorales, pero que hoy por hoy, pues mientras tanto no lleve, como lo decía el doctor, no raye a lo que es publicidad o propaganda política, pues se sale del orden de lo que, es lo que la ley nosotros podemos establece regular. Hoy. Habría que mirar como el tema de las redes sociales hacia el futuro, cómo se legisla. Lo que pasa es que hay que decir puntualmente que estamos frente a una legislación electoral que no corresponde a un contexto actual. Exacto. Tenemos un código electoral de 1986, inclusive anterior de la Constitución del 1991, y estamos en mora de hacer una reforma electoral que corresponda precisamente a los nuevos medios de comunicación, a la tendencia, al Internet, a la nueva forma de pensar y a la nueva forma de hacer política, porque tenemos que estar enterados que la forma de hacer política ha cambiado y que las redes sociales y que la comunicación y que los medios han saltado y que hay otras formas y nuestra legislación todavía está en el año 86. ¿Qué es lo nuevo respecto de los topes como elementos innovadores? Se penalizó. Imagínate que anteriormente la persona que superara los topes electorales. Pero partamos del principio, magistrado, que nosotros asistimos a unos topes mentirosos. Bueno, bajo ese presupuesto, sencillamente tengo que decirte que lo novedoso es que la conducta se penalizó. Anteriormente, quien superaba un tope de campaña era sancionado administrativamente con una multa o con una sanción pecuniaria. Hoy por hoy, además de no arrebatarle esas competencias administrativas al Consejo Nacional Electoral, la Fiscalía por su cuenta actúa y aquella persona que supere los topes de campaña va a ser sancionado penalmente y está expuesto a una pena de cárcel de 4 a 9 años. Yo quisiera hacer un comentario, bueno, porque yo sí podría hacerlo, yo soy abogado litigante. Los topes realmente no corresponden en gran parte a una realidad. Sí, de acuerdo. Porque si vemos cuánto vale una valla publicitaria, puede costar 60, 80 millones de pesos. Y los alcaldes de los municipios con censos electorales inferiores a 25.000 habitantes solamente tienen 114 millones para que puedan gastar. Y realmente eso obedece a varios criterios, sobre todo que la financiación de las campañas en gran parte es estatal, que después es reembolsado a través de los votos que cada quien obtenga.
pero el costo de un voto es 4.000, 5.000 pesos, creo que estuvo estipulado la vez pasada, no sé cuánto va a estar para esa elección. Generalmente es muy corto, porque eso se va en 3 refrigerios que uno haga en una reunión política. Entonces, realmente tiene que haber una adecuación no tan solo de la legislación en materia electoral, sino acatar la realidad de cuál es nuestro contexto político. Porque en este país, donde la política, aparte de tener una dinámica social de reuniones, eso genera costos. La publicidad genera costos y esos costos tienen que estar adecuados a una realidad y no poner un tope, porque eso es lo que tenemos para gastar de parte del gobierno, que es lo que le vamos a reembolsar. Yo creo que con relación a eso hay que hacer una gran reflexión nacional con relación a que no tan solo sería penalizar los topes, porque siempre va a haber una ventanilla siniestra, sino que esos topes debería haber un consenso para que fueran más ajustados a la realidad, porque realmente los costos de una campaña en nuestro país y en cualquier parte del mundo son altos. Bueno, vamos a permitirle unas 3, 4 preguntas de las personas que están invitados, que han venido aquí a Tertulia Región Caribe. Muy precisos, por favor. Personero, tuve la oportunidad de presentar una denuncia por el tema de la transhumancia histórica del municipio. El Consejo Nacional Electoral el 9 de marzo expidió un auto iniciando investigación administrativa. El magistrado ponente es el doctor Pedro Gutiérrez. Entonces lo que queremos es que no pase el 27 de octubre y esas personas que hacen parte de la transhumancia histórica terminen desnaturalizando el debate de orden territorial. Entonces, para que le lleve el mensaje al amigo magistrado que está conociendo del asunto y que por favor el pronunciamiento se haga antes del 27 de octubre. Así es, Carlos, ¿verdad? Carlos es tu nombre. Carlos, por supuesto, pues no tendría sentido tomar una decisión por parte del Consejo Nacional Electoral después del 27, cuando la persona que haya sido declarado transhumante haya podido votar. Digamos que el sentido de la decisión tiene que ser antes y mucho antes del debate electoral, porque además hay que darle el debido proceso a la persona que pueda inclusive apelar la decisión y poder demostrar de pronto a través de otra fuente que sí es residente del municipio. Yo celebro pues que el doctor Pedro Felipe Gutiérrez, como magistrado del Consejo Nacional Electoral, haya tomado la decisión de conocer sobre una demanda de transhumancia histórica. Como le decía ahorita, en el pasado la línea del Consejo Nacional Electoral era no atender denuncias sobre transhumancia histórica, porque considerábamos que ya el hecho estaba consumado y que ya la persona había ejercido su derecho al voto. Hoy, este Consejo Electoral nuevo, y en virtud de la decisión del Consejo de Estado, nos vemos en la obligación de conocer sobre transhumancia histórica. Tenga usted la plena seguridad que desde el Consejo le vamos a dar todas las garantías, le vamos a dar toda la transparencia a los procesos de transhumancia, y que si esa denuncia que usted presentó está soportada con las pruebas que evidencia que las personas que relacionó son transhumantes, muy seguramente no van a tener el derecho al voto en ese municipio, sino a donde efectivamente le corresponde. Magistrado, ¿eso puede sentar un precedente? Por supuesto. Por supuesto, el precedente es que no pueden votar el día de la elección en donde se inscribieron de manera irregular y les toca ir a votar donde efectivamente tienen que votar. El colega Eury Charris. Sobre las noticias falsas de una campaña hacia otras campañas, eso, si se llega a comprobar la culpabilidad de una de esas dos campañas, ¿queda estipulado como una injuria y calumnia o queda entre el saco de delito electoral? Bueno, digamos que esto hace parte de lo novedoso de este mundo de hoy. Como decía el doctor Rodolfo ahorita, nosotros tenemos una legislación electoral de años atrás. Cuando se expidió el Código Electoral en el 86, todavía o apenas estaba el mundo de la informática, de las redes sociales, no se hablaba de televisión a blanco y negro. Televisión,
Anteriormente, No había ese celulares. tema de noticias falsas lo veía uno en su pueblo, uno echándole lengua al otro, y así es que decía, pues popularmente de esa manera es que se hablaba. Pues por supuesto eso raya también en lo penal, una noticia falsa frente a un candidato que se sienta que le afectó en su buen nombre, que le afectó en su persona, puede hacer uso de la ley y puede hacer uso de la actuación penal para denunciar como calumnia e injuria a quien haya estado cometiendo ese tipo de conductas. Pero adicionalmente a eso tengo que decirte que eso hace parte de lo que el Consejo Nacional Electoral en este momento está tratando de entender como novedoso. El tema de las noticias falsas en Colombia apenas está regulándose, así como todo lo que tiene que ver con publicidad política en redes. Estamos a puertas de expedir unos reglamentos sobre eso para estrenarlo en las elecciones que se vienen de este 27 de octubre del 2019. Bueno, y eso, lo que usted decía, además se utilizan mucho las redes sociales, incluso se contratan los llamados robots o, en fin, gente que se dedica a través de las redes sociales a difundir información falsa. Y de hecho, vimos en campañas anteriores que alguna persona decía, si yo hubiera sabido eso o si hubiera sabido de que esa noticia era falsa, no hubiera votado por determinado candidato. Entonces, digamos que sí impacta negativa o positivamente una noticia falsa en una elección y por supuesto soy del criterio que se tiene que entrar a regular. Bueno, vamos con otra pregunta. Buenas tardes, mi nombre es María Ballesteros Carrillo, soy estudiante de la Universidad Autónoma del Caribe del programa Ciencias Políticas. Mi pregunta es la siguiente: ¿qué acciones ha tomado el Consejo Electoral para evitar la transhumancia y la suplantación de identidad sobre los migrantes venezolanos? Bueno, el tema de los venezolanos hay que mirarlo desde varios puntos de vista. Lo primero, muchos de ellos son colombianos que hace muchos años se han ido a vivir a Venezuela porque estaba el boom petrolero, porque el país era un país hace 20 años diferente y muchos conciudadanos nuestros colombianos se habían ido a vivir a Venezuela, pero son efectivamente colombianos y tienen toda la capacidad para votar en Colombia y registrar su cédula donde habitan ahora o donde nacieron. Entonces, digamos que esa es la primera diferencia que quiero hacerte. Y lo estamos evaluando desde el Consejo Nacional Electoral, la Registraduría de Inmigración Colombia. Estamos trabajando de la mano para identificar quiénes son efectivamente esos colombianos. Lo segundo, hijos de colombianos que nacieron en Venezuela porque sus papás estaban allá, pero que efectivamente son hijos de colombianos y regresaron junto con su familia nuevamente a Colombia porque encuentran aquí una mejor opción de vida. Y lo tercero, si es un fenómeno que se puede catalogar principalmente como transhumancia, que son venezolanos que están viviendo acá, pero que inscriben la cédula o hacen su trámite de expedir de cédula de manera irregular, y no solo entonces entra ahí el delito de transhumancia, sino la manera de expedir la cédula irregular. Ese tema se está revisando y de igual forma se va a combatir. Magistrado, estamos asistiendo a una lluvia, no solo en el Atlántico, sino en todo el país, una lluvia de encuestas y sondeos. Muchos sondeos, uno que tiene algo de experiencia en el tema, se lo venden a uno como encuestas, sin el rigor científico. Claro. ¿Cómo están ustedes examinando el tema? Porque ustedes son la autoridad que regula todo el tema de las encuestas. Uno también advierte que muchas empresas aparecen en el camino y sin mucho tiempo de haber sido registradas en el Consejo Nacional Electoral. ¿Hay quejas en este momento? Sí, por supuesto. Hay varias quejas de precandidatos, porque todavía hoy no tenemos candidatos, todavía no se ha iniciado el proceso de inscripción, pero hay varias quejas de precandidatos, inclusive de partidos políticos, y al mismo tiempo de los mismos medios. La competencia también denuncia a aquellas empresas que están hoy, podríamos decirlo de alguna manera, reportando unas encuestas o unas mediciones sin el rigor propio que establece el Consejo Nacional Electoral. Para eso, la empresa previamente debe estar inscrita ante el Consejo Nacional Electoral, debe renovar su inscripción con relativa frecuencia, pero adicionalmente a eso debe reportar de qué manera hizo la encuesta ante el Consejo Nacional Electoral para que pueda ser publicada. Una encuesta que yo divulgo mañana debe ser reportada
unas horas antes o 24 horas antes al Consejo? Debe ser reportada 24 horas antes ante el Consejo Nacional Electoral. La ficha técnica. La ficha técnica en donde se indique cómo se hizo, en qué ciudad se hizo, cuántas muestras se hicieron, a qué número de edad de personas se estableció el número de encuestas. ¿Y qué seguimiento le hacen ustedes a ese trabajo de campo de esa encuestadora? No se le hace seguimiento, solamente se recesiona la encuesta. El título de precandidato que usted mencionó ahorita no es una manera de hacer campaña política y haciéndole el esguince a la ley. El título de precandidato eso no existe, ¿no? No existe, pero digamos, previamente a través de los medios de comunicación se sabe quiénes van a ser los futuros candidatos a las elecciones de autoridades locales o autoridades nacionales. Pero como le digo, desde el punto de vista formal, precandidato no existe. Hay un candidato del momento de la inscripción. Lo que ocurre es que con el debido tiempo, a través de los medios de comunicación, conocemos quiénes van a ser los candidatos. Yo quiero hacer una salvedad de ahí si hay precandidatos en mi concepto. Porque cuando se hacen las consultas para elegir, pueden ser diferentes los métodos para llegar a ser candidato. Un partido o varios partidos pueden hacer unas consultas, que inclusive hay algunas que están habilitadas por el Consejo Nacional Electoral y la ley, y entre esos varios partidos o el mismo partido puede hacer una consulta interna para tener un candidato como tal. O sea que sí, el término, en mi criterio, estaría pero siempre y cuando sí. medie un mecanismo democrático previo como la consulta o la encuesta, entonces ya usted puede determinar que un partido de manera interna tiene unos precandidatos. Pero luego de eso, pues no es candidato, sino hasta el momento que se inscriba. Sino hasta cuando tiene la condición de estar inscrito. Así es. Obviamente que también hay un proceso que es interno, ¿no? Porque si una persona X pretende un aval de un partido, tiene que mandar su hoja de vida para que el partido la envíe a la Presidencia de la República y en la ventanilla única se haga la revisión si esa persona está condicionada o no, o tiene algún delito o alguna circunstancia que le impediría ser candidato como tal. Bueno, son las 6 de la tarde, 12 minutos. Estamos en Tertulia, Región Caribe. Estamos en esta charla con el magistrado del Consejo Nacional Electoral y también estamos con el doctor Rodolfo Cuán, que es experto en estos temas. Hay preguntas de los televidentes. Aló, buenas tardes. Buenas tardes, buenas noches ya. Hola. Hola. Bueno, las líneas telefónicas están habilitadas. Yo quiero recabar un poco, magistrado, sobre el tema de las encuestas. Eso no es muy laxo de parte de ustedes, simplemente les reportan, porque hoy las encuestas están eligiendo, básicamente. Bueno, dependiendo de quien analice la encuesta, aquel que lo favorece va a decir que la encuesta fue hecha con todo el rigor de la ley y de manera adecuada, y aquel que se vea un poco afectado en los resultados de la encuesta no lo va a reconocer muy seguramente. Pero cuando me hablas del laxo, pues es el régimen que hoy tenemos, es la norma que hoy está establecida para efectos de regular todo lo que tiene que ver con las empresas y particulares que se dedican a esta actividad. Bueno, vamos a una pausa, Manuel, le propongo. Sí, la inquietud era si usted prevé, doctor Cuán, que la noticia en las próximas elecciones van a ser los delitos electorales y los procesos que se van que van a surgir a raíz de ellos. Bueno, va a haber mucha noticia con relación a eso, particularmente que es que la mayoría de candidatos no saben todavía ni siquiera cuál es su tope de campaña. No sabe, la ley 1475 estableció que si un candidato, su autorización es superior a 200 salarios mínimos vigentes mensuales, tiene que tener el manejo de su campaña a través de una cuenta bancaria en el cual tiene que ingresar previamente los recursos y de esa cuenta bancaria girar a todos los beneficiarios que hayan prestado algún servicio a la campaña, además de un gerente de campaña. Son dos condiciones que están establecidas en la ley para las personas que tienen que gastar más de 200 salarios mínimos. Las personas que tengan menos de 200 salarios mínimos no necesitan ni cuenta corriente ni gerente de campaña. Eso hace una
una diferencia entre lo que cada uno en principio debe tener como obligatoriedad de las campañas. O sea que ya no solo va preso el gerente, sino el candidato. El candidato y el contador también. Ya el contador también tiene una responsabilidad enorme porque el contador debe auditar que lo que se está diciendo es cierto. Además, Cuentas Claras tiene unos formularios y la normatividad exige en qué se debe usted gastar los dineros de la campaña. Ya, tampoco es caprichoso de que la persona va a comprar un carro ya con plata de la campaña, porque los gastos electorales tienen un direccionamiento que está en publicidad, en alguna logística, ya, pero hay unos topes y hay unas determinaciones de cuáles deben ser esos gastos. Eso es una materia neurálgica porque, por decir algo, la persona ignora de que alguien le prestó los vehículos para el día de la campaña, pero esos vehículos tienen un costo. Entonces es un aporte en especie que debe estar reflejado con unas actas que se deben llenar, que debe estar avalado, y además el aportante debe hacer el reflejo de esos gastos. Hay cierta complejidad y hay poca información al respecto. Bueno, yo lo que creo, Manuel, que el doctor Juan y demás abogados expertos van a tener mucha clientela. Digo, eso lo van a tener. Y nosotros bastante trabajo. Y ustedes bastante trabajo. Aló. Es un pronóstico apocalíptico. Así es. Aló, buenas noches. Hola, buenas noches. Hola. Buenas noches. Bueno, hay una pregunta aquí. Hay un par de preguntas acá. Sí. Por favor. Ciencias Políticas de la Universidad Autónoma del Caribe. Y retomando el tema de los candidatos, mi pregunta es la siguiente. Si existen condiciones jurídicas y políticas pues que garanticen la participación democrática en condiciones de igualdad para estos candidatos pues que se inscriben mediante firmas. Bueno, lo primero es dependiendo de cuál es la intención del candidato. Pues si el candidato va a aspirar por un cargo uninominal, pues uno solo, y no habría pues la posibilidad de ahí de entrar a debatir sobre la participación o no de otras personas. Para los cargos de listas como de consejo y asamblea, pues hay el rigor de tener en ellas un número mínimo de mujeres de participación en el número de listas. ¿Era esa la inquietud que tenías o es algo más? Sí, en materia de representaciones, porque usted sabe que normalmente hay muchos candidatos que van por parte de avales de partidos y otros por inscripciones a firmas. En tema de igualdad, en aspectos de jurídicos y políticos, la garantía. Yo quisiera. Bueno, perdón, doctor. Desde el punto de vista de igualdad, tienen todas las garantías. De hecho, hoy y para esta elección llevamos casi 1.200 solicitudes aprobadas de personas y de grupos significativos que quieren intentar llegar a un cargo de elección popular por firmas significativas. Esto quiere decir pues que sí se le está dando desde la organización electoral todas las garantías, se le está dando todas las posibilidades para aquellas personas que no quieran hacer uso de los partidos tradicionales, lo puedan hacer a través de un grupo significativo, por supuesto, haciendo todos los trámites previos de tener un logo símbolo que debe ser aprobado. Adicionalmente eso, recoger el número mínimo de firmas requeridas para poder aspirar y pues luego también expedir la póliza que se requiere para el cumplimiento de eso. Pero yo quisiera hacer me parece importante la pregunta del joven, en consideración que la Corte Constitucional, cuando declaró la exequibilidad de la Ley 1475, declaró condicionada un artículo precisamente de esta ley con relación a los grupos significativos de ciudadanos. Y le dijo, los grupos significativos de ciudadanos tienen los mismos derechos que los partidos, pero también tienen las mismas obligaciones. Claro. Inclusive, la doble militancia se da también con relación a los grupos significativos de ciudadanos. Entonces, en relación a eso, por decirte a alguna persona que pertenezca a un partido político y haya renunciado y no renunció a tiempo y cree que puede hacerle el esguince porque el grupo significativo de ciudadanos no tiene personería jurídica, está equivocado.
porque la doble militancia se da no tan solo cuando tú perteneces simultáneamente a dos partidos con personería jurídica, sino un partido con personería jurídica y un grupo significativo de personas. Igualmente, tiene los mismos derechos, pero tienen las mismas obligaciones de rendir cuentas, tienen las mismas obligaciones y las mismas restricciones y las mismas consecuencias administrativas y penales, porque se asimila exactamente a un partido político, aunque sea de forma temporal. Y para apoyar un poco la expresión del doctor Rodolfo, casualmente hoy el Consejo Nacional Electoral sacó una circular manifestando que frente a esas obligaciones que tienen los grupos significativos de ciudadanos, resulta que hay 1.200 solicitudes en todo el país de personas que pretenden llegar a hacerse elegir a través de grupos significativos. Así como lo tienen los partidos políticos y los candidatos que van como por el partido, ellos tienen la obligación de reportar sus cuentas. Es la hora de esos 1.200, solamente el 4% de ellos ha hecho el trámite hasta cuentas claras de reportar los gastos en los que está incurriendo para recoger las firmas. Es decir, tienen las mismas obligaciones y no lo están haciendo. Claro. Bueno, vamos con una llamada, un televidente. Muy buenas noches. Sí. ¿Sí lo escuchamos? Aló. Adelante. Aló. Está al aire. Mucho gusto, mi nombre es Carlos Manuel Oñate. Sí, adelante. Tengo una pregunta. ¿Por qué si un candidato o puede ser congresista, Senado, es sorprendido cometiendo un delito y se destituye, ¿por qué no se le castiga al partido, negándole la opción de elegir una terna? A ese mismo partido deben castigarlo. Bueno, de pronto hay que hacer alguna precisión al oyente, y es con relación, a él hacía referencia a un candidato que fue elegido senador y hace referencia a que ese senador sea reemplazado a través de una terna. Pues eso no tiene sentido. Este tema de ternas, cuando los partidos las presentan, es para cubrir cargos como alcaldes y gobernadores, que son el que... y simplemente en este caso, frente a una sanción que se le imponga a un congresista, el que es llamado a cubrir ese cargo es el que le siguen votos en la misma lista, siempre y cuando no sea un delito de los que genere la silla vacía. Bueno, vamos a una pausa. Estamos en Tertulias Región Caribe, hablando con el doctor Jaime Luis Lacutir, magistrado del Consejo Nacional Electoral, y también con el doctor Rodolfo Cuán, abogado experto en estos temas. Ya regresamos. En CTV Barranquilla. No dé más vueltas. Alumaderas de la Costa lo tiene todo. Triples, Madecor, MDF, fórmica, cerraduras y mucho más para remodelar tu obra, tu casa, tu oficina. Ah, y prestamos servicios de corte y enchapado de cantos. Estamos al norte de la ciudad. Alumaderas de la Costa en Barranquilla. Carrera 43, número 79188. Y sucursal en Cartagena, Avenida Pedro Heredia, calle 30, número 3427. Alumaderas de la Costa. Los esperamos. webctgena.co. Si su negocio no está en internet, no existe. Diseñamos sitios web, tiendas virtuales y emisoras online de última generación, todas adaptables a dispositivos móviles y con nuestra asesoría para el correcto posicionamiento web. Nuestro servicio es de alta calidad, ya que utilizamos herramientas y procedimientos de vanguardia, siempre pensando en el crecimiento de su negocio. Contáctanos al 316-244-8124 o en nuestra web ctgena.co o al correo info@ctgena.co.
Si bien es cierto que la tecnología facilita muchísimo nuestro día a día y nuestra vida cotidiana, también es cierto que implica muchas veces que nuestra salud se deteriore desde diferentes puntos de vista. Uno de esos puntos es evidentemente la salud de nuestros ojos. No solamente porque puede producirnos ciertas molestias como ojo rojo, ardor, lagrimeo, exacerbar síntomas de alergia ocular e inclusive inducir algunos defectos refractivos, como por ejemplo la miopía, también puede generarnos ciertos malestares que no se venían presentando antes, como dolor de cabeza, cansancio visual y lo que nosotros llamamos síntomas de astenopia, que no es otra cosa que el agotamiento visual que sufre el paciente, sobre todo cuando lleva mucho tiempo usando la tecnología. Es por esto que el uso de estos dispositivos de tecnología, las tablets, los celulares, los computadores y los videojuegos, debe ser controlado y debe ser intercalado con periodos de descanso. También es sumamente importante que se acuda al oftalmólogo, a su médico de confianza, de vez en cuando para que haga un control y pueda mandarse las recomendaciones del caso, que en este caso sería uso de gafas, uso de gotas lubricantes, si se sufre de alergia, uso de antialérgicos y controles sobre todo para los niños, porque con el uso incrementado que se tiene de videojuegos y de tablets, que lastimosamente los papás podemos controlar poco, se está viendo que muchos están desarrollando miopía. Entonces sí es súper importante controles con el oftalmólogo pediatra en los niños, por lo menos 1 o 2 veces al año. En CTV Barranquilla. Bien remunerado, Sodetrans y Transdías se lo garantizan. Si quiere ser conductor, llame al PBX 3819-100, extensión 102. ALCO, alta consultoría en comunicaciones, expertos en contenidos y grandes eventos. Extranoticias.com.co, el portal de noticias del Caribe. Fundación para el Desarrollo Empresarial Marca, facilitadores en gestión comercial. Contáctanos al 313-618-6400. Dream House, te ayudamos a encontrar la casa de tus sueños. Contáctanos al 313-618-6400. En Ceiba Business School tenemos un modelo de aprendizaje capaz de hacer de ti el mejor profesional. Queremos retarte y conectarte con la realidad y todo lo que vas a enfrentar en el mundo exterior, que cada vez está más interconectado, que cambia mucho más rápido y que requiere un profesional con una visión global. Acompáñanos a crear el futuro de Barranquilla y el país. En Ceiba hacemos realidad tu sueño de ser profesional y especialista. Cada peatón es una familia. A ti te esperan en casa y al peatón también. El peatón es el número 1. Alcaldía de Barranquilla, capital de vida. Baja la muerte de tu moto poniéndote el casco, usando el chaleco, respetando las señales de tránsito cuando tomas y no manejas. Respetar las normas de tránsito protege tu vida. Alcaldía de Barranquilla, capital de vida. Bueno, estamos de regreso en Tertulias, Región Caribe, por el canal 104 de Claro, los canales 33 y 102 de Cable Express y el canal 87 de Cable Éxito. Y vamos con otra pregunta del público. Mi inquietud es la siguiente. En el caso de Barranquilla, que son 21 concejales, con la nueva legislación, en el momento que termine el debate para alcaldía, el candidato a alcaldía que saque la votación siguiente al ganador, ese pasaría al consejo. ¿Serían 22 concejales en Barranquilla o los mismos 21? ¿O le va a quitar el puesto? En ese caso, la cifra repartidora va a cambiar. ¿Así va a pasar en todos los municipios? ¿O la ley va a ser igual para el Senado y Cámara? Bueno, eso hace parte de una norma que ya no es tan reciente, norma que lleva varios años de haber sido expedida y es la que conocimos popularmente como norma de equilibrio de poderes. Se estrenó con la elección a presidencia, en donde el segundo en votación a la presidencia, como fue el doctor Gustavo Petro, tenía un cupo en el Senado de la República y su fórmula vicepresidencial tenía un cupo seguro en la Cámara de Representantes
y fue la designación que todos conocimos. Lo mismo va a ocurrir para las elecciones de autoridades locales. La persona que resulte con la segunda mejor votación a alcaldía en todas las alcaldías, no solo para la alcaldía de Barranquilla o alcaldías de ciudades capitales o ciudades grandes, en el municipio más pequeño del país, el segundo que termine con la votación más importante tiene un cupo seguro en el consejo. De la misma manera va a ocurrir con las asambleas y los candidatos a la gobernación. La segunda mejor votación del candidato que la obtenga para una gobernación tiene un cupo seguro en la asamblea. Y la forma de repartir esa curul se mantienen los escaños en cada una de estas corporaciones públicas. Es decir, si usted, como bien lo mencionó ahorita, en el municipio de Barranquilla, en el distrito de Barranquilla, que tiene constitucionalmente 21 concejales, se reserva una curul para el que obtenga la segunda mejor votación y se reparte por cifras repartidoras y por umbrales de los partidos las otras 20. Así es el mecanismo que hoy está establecido legalmente. Pero esto va a generar unas variantes importantes porque el tema del umbral, que para sacar el umbral se divide entre los puestos a proveer. Entonces, habría uno menos y aumentaría el número de votos que hay que obtener. Igualmente para la cifra repartidora. Eso tiene una incidencia muy importante y que la mayoría de personas y de los candidatos no han tenido en cuenta porque se disminuye el número de curules a menos que la persona que tenga el derecho renuncie a ello y con eso sí se haría lo convencional. Pero si la persona opta por ocupar la curul que constitucionalmente le da la ley, el acto legislativo número 2 del 2015, necesariamente el número de concejales elegidos popularmente es uno menos en todos los municipios del país. Eso es algo que la mayoría de los candidatos desconocen y que, bueno, a buena hora el Consejo Nacional Electoral, me decía el magistrado, se habían pronunciado recientemente, porque de lo contrario se presentaría un gran inconveniente para las comisiones escrutadoras que no sabrían qué hacer frente a una eventualidad tan novedosa, aunque tenemos ya desde el 2015 que fue, pero que no lo habíamos estrenado en las autoridades locales. Yo creo que eso es importante que la gente conozca. El esfuerzo es mayor. Esta nueva dimensión para llegar al Consejo, que es el que no quede ni de gobernador ni de alcalde con la mejor votación va a obtener una curul en la asamblea o en los consejos. Es decir, las curules se mantienen. Si en el municipio de Barranquilla son 21, no se va a crear una curul 22. Claro. Se mantienen las 21, pero para efectos de asignación solamente se reserva una para el que saque la mejor segunda votación y se reparte 20 para el resto. Exacto. Lo que decía el Que vota doctor por 20. Rodolfo ahorita es que digamos que va a ser mucho más difícil para los candidatos porque van a competir por una curul menos. Digamos que ahí, entre otras cosas, dificulta un poco la elección y que muchos candidatos no lo saben. Eso por un lado, pero adicionalmente a eso, también de actualidad decirles que el jueves de la semana pasada en sala tomamos decisiones sobre el tema y acordamos que una vez declarada la elección, después de haberse dado todo el debate al momento de los escrutinios, una vez la comisión escrutadora declare electo la conformación del consejo, la persona que saca la segunda mejor votación tiene 24 horas para aceptar o no el cargo. Si no lo acepta, se recompone nuevamente la conformación del consejo, de la asamblea, y se reparte esa tercera curul de los que participaron del voto democrático. Si la persona acepta integrar el consejo o la asamblea, queda inhabilitado para ser candidato en la siguiente elección a un cargo como el de alcaldía o gobernación. Bueno, tendría que renunciar un año antes, igual que lo que está igual ahora. Del régimen de inhabilidades que le aplica posteriormente, porque de hecho no fue declarado alcalde. Asume una curul en el consejo. ¿Y ese cupo que dejaría un año antes queda vacante? No puede entrar otro. Digamos que es un tema que muy seguramente se está generando ahí un vacío. Es una norma que ha dejado muchas dudas. De hecho, ustedes conocieron recientemente el debate que se dio
sobre la personería jurídica de la Colombia humana. Claro. El caso puntual del ex candidato a la presidencia Gustavo Petro. La norma prevé, como lo hablamos ahorita, que la segunda mejor votación tiene un cupo directo en el Senado. Efectivamente, el doctor Gustavo Petro está ocupando una curul en el Senado, pero no tiene partido, porque su partido no tiene personería jurídica. Bueno, ahí se presentaría un inconveniente de orden técnico, además, porque las comisiones escrutadoras son de orden temporal. Entonces, en la hipótesis de que no aceptara o renunciara con posterioridad, que es el caso... Que seguramente va a ocurrir en muchas cosas. En muchos casos, bueno, el que no acepta la curul no tiene problema porque la misma Así es. Constitución dice que se reparte como estaba. Okay. Se hace la cifra repartidora sobre el número total de curules y eso no tendría ningún problema. El problema se presentaría si la persona renuncia 1 año o 2 años después, cuando no hay comisión escrutadora que pueda tomar la decisión correcta cómo se distribuyen las curules. Pero doctor Rodolfo, ya ese tema está resuelto y lo conocemos y lo vivimos. Pasó con la fórmula vicepresidencial de Gustavo Petro. Ella, como fue su fórmula, tuvo un cupo en la Cámara. Recientemente la sacaron y ese cupo no se reemplazó por ninguno. No se reemplazó. Así es. Pero, a ver, también el tema de las inhabilidades. Si una persona es elegida por un periodo fijo, se compromete con su electorado a estar ese periodo, ya sea en el Consejo, en la Asamblea, en el Congreso de la República. El renunciar para aspirar a otro cargo no debería contemplarse también como una conducta. Por ahí hay un pronunciamiento famoso, que es el de la doctora Oneida Pinto. De la sección 5ª del Consejo de Estado con relación a la gobernación de La Guajira. Ahí se fijó un criterio, pero exclusivamente con lo que tiene que ver con gobernadores y alcaldes, que se dejó establecido hacia el futuro lo que es el criterio electoral pro electorate, que tiene como consecuencia que el mandato entregado por el pueblo es irrevocable. En ese orden, como es una jurisprudencia que está actualmente vigente y que en relación a la discusión que hubo con los diputados que aspiraron al Congreso de la República, el Consejo de Estado dijo que esa sentencia de Oneida Pinto, que está vigente, es jurisprudencia actual, aplica puntualmente para lo que tiene que ver con gobernadores y alcaldes. Y como bien lo decía el doctor ahorita, el caso de Oneida Pinto, es gobernadora de La Guajira, cambió la línea jurisprudencial. De hecho, ella apeló en su momento a la seguridad jurídica, dado a que esa línea no se venía aplicando en el pasado. De hecho, ella renunció a la alcaldía del municipio de Albania, de donde era su alcaldesa, 1 año antes, previendo la inhabilidad que le existía para poder hacerse elegir dentro del año inmediatamente anterior. Pero posteriormente a su elección, demandaron la elección y el Consejo de Estado en sesión 5ª dijo, no señor, usted está defraudando a su elector, usted está inhabilitada para ser gobernadora y ya todos en la región Caribe y en el país conocen las consecuencias de eso. Particularmente que ese criterio que fijó la sección 5ª con relación a que la voluntad del pueblo es irrenunciable, que si bien tenía unos efectos personales, ella podía renunciar porque esa es su libre voluntad, pero que no podía aspirar a otra posición de mayor jerarquía porque la prohibición se mantenía hasta el final del periodo. Bueno, vamos a cerrar con una pregunta del colega Pedro Lara. Magistrado, es un caso remotamente hipotético, ¿no? Y podría ocurrir en municipios pequeños sobre todo. ¿Qué ocurriría si el segundo en votación en la alcaldía queda muy por debajo del último en la cifra repartidora? O sea, ¿tendría derecho a esa curul? Tendría derecho a la curul. De todas maneras. El solo hecho de haber sacado la segunda votación es lo que prevé la ley. El segundo en votos, si en un municipio el candidato a la alcaldía de Barranquilla saca 200,000 votos y el segundo saca 3 votos, ese segundo tiene derecho de ir al Consejo por el hecho. Es el orden constitucional. Es el orden constitucional y es la ley que, muy a pesar de que haya... No está cuantificado. No está cuantificado en votos. El hecho de sacar la segunda mejor votación. Puede pasar de que en Barranquilla hay un concejal que saque, o un candidato que saque 10,000 votos, mucho más que ese, y eso lo prevé. Te voy a poner mi caso. Antes de tener la fortuna de llegar al Consejo Nacional Electoral, fui candidato al Senado de la República por el Partido Conservador, saqué 51,000 votos.
En el Centro Democrático eligió 19 senadores y yo saqué más votos que 16 de ellos. Es decir, si fuera por votos, pues yo hubiese tenido mejor derecho que muchos que sacaron menos de 51.000 votos y están hoy en el Senado, pero el régimen constitucional y electoral de cifras repartidoras permite de la manera o establece la manera como se cubren esas curules. Para el caso del que estamos hablando, pues el solo hecho de sacar la mejor segunda votación, indistintamente sea el número de votos, tiene un cupo seguro en el Consejo o en la Asamblea. O sea que buscando el equilibrio de poderes se puede encontrar con un desequilibrio absoluto y en ciudades como Barranquilla podría darse. Manuel, como se previó la norma en ese momento, es para que el que quede en segundo ejerza la oposición o sea el líder de la oposición del alcalde y se pueda garantizar el derecho a la oposición desde el Consejo. Digamos que esa fue la visión de la norma en aquel momento, o el espíritu de la norma. Bueno, de verdad les agradecemos mucho. Se han quedado cantidad de temas en el tintero. Habrá espacio un poco antes ya del debate electoral para que tengamos un escenario similar, básicamente de educación a la gente, porque uno lo que se encuentra es que hay una cantidad de normas no suficientemente socializadas y los medios de comunicación también tenemos que hacer una especie de mea culpa en ese sentido. Así que, magistrado Jaime Luis Lacutir, doctor Rodolfo Juan, les agradecemos muchísimo. Manuel, para mí fue un gusto. Aprovecho la oportunidad para darle las gracias a ustedes, a Manuel, al doctor Rodolfo, por la invitación, por estar aquí haciéndonos partícipe de esto. Desde el Consejo Nacional Electoral queremos llegar a las regiones, dado que, como le decía ahorita, nuestros oficios están concentrados en Bogotá, pero a través de estos canales es la manera, es la forma de enterar a la ciudadanía, al elector, a los candidatos, de qué es lo que pueden y no pueden hacer, para que después no digamos que no sabíamos y no estábamos enterados. Yo le quería hacer una invitación a toda la audiencia de ustedes, que prontamente saldrá al aire una plataforma que se llama Asesor Electoral, que tendrá todos los componentes jurídicos y jurisprudenciales, que puede servir de apoyo grandemente a todo este proceso electoral, donde se desconocen tantas normatividades, sobre todo actuales y pasadas, pero que el tema electoral es algo que no es muy común y que la gente reaprende cada 4 años y después se lo olvida. Yo creo que es una buena oportunidad que podríamos estar en enlace con la plataforma Asesor Electoral, donde la gente pueda tener la oportunidad de tener claridad, sobre todo en casos específicos. Y me gustaría que se hiciera un especial sobre inhabilidades específicamente, sobre todo en los tópicos de extremos temporales, iniciales y final, porque hay mucha duda y particularmente sobre la doble militancia, donde la mayoría de los miembros de los partidos ni los grupos significativos tienen claridad sobre el tema. Muy bien. Aquí un poco la conclusión, Manuel, o una de las conclusiones es que estas nuevas normas van a dejar mucha gente complicada en el camino. Por lo que hemos visto de la costumbre política en nuestro país, yo creo que se avecina un debate electoral bien interesante y mucho trabajo para ustedes los abogados, ¿no? Bueno, feliz noche. Gracias a todos los televidentes de Tertulia Región Caribe que han visto este programa a través del canal 4, de 104, perdón, de Cable Express 33 y 102, de Cable Éxito, canal 87. Feliz noche para todos.